Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendice. Estamos acá en el auditorio, comenzando hoy el estudio de Evangelios Sinópticos. Así que, bueno, gracias por asistir. Y a las personas que después nos van a estar viendo a través de las redes, bueno, buenos días, buenas tardes, en el horario que usted lo esté mirando. Estamos utilizando la plataforma Meet para el grupo de estudio, que lo venimos haciendo los días jueves a las 21 horas. Así que estamos felices de comenzar hoy la cuarta clase. Hemos estado días pasados dando todo un pantallazo, porque las escrituras son muy profundas, pero comenzamos a leer todo el libro de San Mateo y teniendo algunas referencias al respecto de Mateo. Y hoy vamos a comenzar el Evangelio de Marcos. Cuando decimos Evangelio sinóptico, para las personas que se van adheriendo a este curso, son los tres evangelios, que es el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y de Lucas. Sinópticos es una palabra griega, lo hemos hablado ya en la primera clase, que significa que se pueden cotejar juntos, pueden mirarse juntos, porque tienen relatos similares o los mismos relatos, pero con una óptica diferente, porque convengamos que dos de los evangelistas, uno es Mateo, era apóstol, y Juan era apóstol, pero Lucas y Marcos no eran apóstoles y no habían estado en todos los lugares que había estado el Señor con sus discípulos y luego apóstoles. Entonces, la mirada de Mateo y la mirada de Juan era una mirada presencial, ocular y presencial. Es como si usted va a un lugar y alguien se acuerda que alguien estuvo, pero usted estuvo en ese lugar, entonces usted fue ocular y presencial de ese hecho. Mateo, cuando escribe su evangelio, lo habla en primera persona y tiene un relato muy cercano. Lo mismo hace Juan, pero Lucas y Marcos tienen un relato a veces diferente. ¿En qué sentido? Porque pueden estar observando o mirando algunas cosas que por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, le comentó a Marcos, que es a quien nos vamos a referir hoy, y vamos a estar hablando. Era discípulo directo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no hablaba muy bien el griego ni el latín. Entonces Marcos era el que le ayudaba, era su ayudante, su secretario, podemos decirlo, y después Dios lo levanta como un hombre maravilloso y poderoso en Dios, que nos deja este evangelio glorioso y maravilloso. Así que bueno, yo no sé si están participando, hay gente que se está conectando, y si no, después lo pueden ver en YouTube. Esto está siendo grabado y luego está en nuestro canal, y yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan estar repasando. La intención de estas clases son conocer más acerca de la Biblia, conocer más acerca de nuestro Dios, ya que Dios es palabra. La expresión de Dios es la palabra. Dice que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se encarnó en Cristo. Y todo lo que hizo nuestro Señor fue acción de palabras, cumplimiento de palabras. En Cristo se cumplieron proféticamente palabras que otros profetas a través del Espíritu Santo anunciaron y dijeron, y se cumplieron en la persona de Jesús. El plan eterno de Dios, el plan preparado para salvar la humanidad, es el plan eterno de Dios, se vio reflejado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Un día, la palabra de Dios encarnó en un judío llamado Jesús, hijo de María y de José,
para habitar en un cuerpo, para caminar, para moverse, y después fue lleno del Espíritu Santo, hizo obras y anduvo haciendo bienes y mostrando la gloria de Dios en la tierra. Y luego se presentó como Juan, evangelista dice, como Cordero de Dios, se presentó delante de él. Cristo funciona como Cordero, Cristo funciona como sacerdote ofreciendo ese Cordero, y Cristo funciona como sumo sacerdote. O sea que en la obra expiatoria de Cristo está todo reunido. Dios se muestra a través de su Hijo. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras y entender, esto no es una religioncita, esto no es un par de rezos, esto es conocer la palabra de Dios que da vida y vida en abundancia. Así que bueno, bienvenidos a este curso y esperamos que sea de enorme bendición para todos ustedes. Gracias por estar. Hace frío, pero hoy estamos un poquitito más calentitos, el auditorio es grande y hasta que calentamos todo, pero bueno, gracias al Señor estamos aquí. Comenzamos. Marcos es el segundo evangelio después de Mateo y se cree que fue escrito por allí por el año 60-63 de la era cristiana. Marcos tenía dos nombres, uno era Juan y el otro era Marcos. Juan era el nombre judío y Marcos era el sobrenombre latín, que venía del latín. Por eso que en algunos lugares lo vamos a ver como Juan y en otros lugares lo vamos a ver como Marcos, o uniendo los dos nombres, el nombre y el sobrenombre. Nosotros los seres humanos y los que no están en Cristo tienen la costumbre de poner sobrenombre a las personas, pero poner sobrenombres por los defectos. Sin embargo, Jesús le ponía a sus discípulos un sobrenombre, pero no sobre los defectos, sino sobre las virtudes. Entonces, por ejemplo, al apóstol Pedro, su nombre verdadero era Simón, y le decía Pedro, le puso Pedro, ya no era Simón, sino Pedro. Y así fue bautizando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos con nombres, pero nombres nuevos. El Señor le ponía sobrenombres, pero nombres que alentaban a ser mejores y a ser más bendecidos. Usted también tendría que tener esa costumbre de poner sobrenombres, pero poner sobrenombres sobre cosas buenas de las personas. Todavía no di ningún versículo. Me están preguntando qué versículo, pero no di ninguno todavía. Vamos a comenzar por el versículo central del libro de Marcos. Y ahora sí, se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 45. Este es el versículo central del Evangelio según Marcos. Ustedes van a notar que cuando yo digo Marcos, no digo San Marcos, tampoco digo San Mateo, tampoco digo San Lucas y tampoco digo San Juan. ¿Y por qué no digo San? Porque la palabra San en algunas Biblias están puestas, pero es porque fueron canonizados. Cuando digo canonizados es porque fueron puestos por la Iglesia Católica Romana. Entonces utilizan la palabra San para mostrar que fueron canonizados. ¿Qué significa ser canonizado? Canonizado significa que fueron elevados hasta la altura de Cristo. O sea que ahora Mateo pasó a ser canonizado y pasó a ser San Mateo, según la creencia de nuestros hermanos católicos. Nosotros los evangélicos creemos que no somos ni San Mateo, ni San Lucas, ni ningún San Pablo, ni San Pedro, sino que son Pedro, Pablo, Marcos, Lucas. Como tampoco los judíos tienen a San Isaías, San Moisés, ni San Jeremías. Usted no va a encontrar en los libros del Viejo Testamento que dice San Jeremías, ni San David, sino que dicen David, dice Moisés, etcétera, etcétera. Nosotros no creemos en la canonización, no creemos que nadie ocupa el lugar de Cristo. Cristo es lo sumo. Todo fue entregado a Cristo. Todo, el cielo, la tierra fue sujetado a Cristo. Y Dios lo puso a Él. Es más,
cuando se va a bautizar lo reconoce, estábamos mirando clases pasadas, que lo reconoce: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, o según la traducción bíblica, en quien estoy complacido. Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, si alguien lo tiene, me acompaña, lo leemos juntos. ¿Qué dice Marcos 10, 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aquí Marcos lo presenta directamente como siervo. En el libro de Mateo, Jesús es presentado como rey. El Evangelio de Mateo es presentado como rey, por eso comienza con la genealogía. Porque para los judíos, que fue un evangelio escrito para los judíos, estoy hablando de Mateo, se tenía que saber de qué linaje era, quién eran los abuelos, quién eran los antecesores de él, porque un rey tiene que tener linaje. Pero no vemos así en Marcos. Marcos comienza su evangelio de una forma completamente diferente. Si usted me acompaña al capítulo 1 de Marcos, comienza diciendo la predicación de Juan el Bautista. Directamente comienza el que va delante del Señor preparando, y luego el bautismo del Señor, y luego la tentación de Jesús. Está todo en el capítulo 1 del libro de Marcos. Y no llega ni al capítulo 2, que mire todas las cosas que pasan. En el capítulo 1 de Marcos, que es un libro muy ágil, muy dinámico, muy rápido, está la anunciación de Juan el Bautista, está el bautismo, está la tentación, está cómo comienza Jesús su ministerio, está cuando llama a los 4 pescadores para que sean discípulos, empieza a echar fuera demonios, empieza a sanar a la suegra de Pedro y termina el día a la tarde, y ya mire todos los acontecimientos que ocurren en un solo día. ¿Por qué Marcos utiliza esta forma literaria? Porque el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. A los romanos no les interesaba saber si Jesús era rey o si sus antecesores habían sido reyes. La verdad que a los romanos no les interesaba nada de eso. Los romanos eran personas ágiles, rápidas y de acción. Entonces no se ponían mucho a filosofar como los griegos, ni tampoco a saber la genealogía que había tenido Jesús, como Mateo cuando le escribe a los hebreos. Marcos escribe un libro ágil, rápido, de una lectura completamente simple, para que el romano que habitaba esa tierra pudiera leerlo y darse cuenta de que Cristo era siervo. Es presentado como siervo. Mateo, como dije antes, fue presentado como un rey. Necesitaba saber genealogía, pero un siervo no necesita saber quién eran sus padres ni quién era su genealogía. Marcos lo presenta como siervo. ¿Y qué tiene que tener un siervo? Un siervo tiene que tener actitud de servicio. Por eso usted, cuando comienza el libro, Marcos lo presenta como un hombre que viene presentado por Juan, se bautiza, es tentado, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, llama a los pecadores para que sean discípulos, y comienza vertiginosamente. Mire todas las cosas. Mire cuántos versículos, se lo voy a decir exactamente, 45 versículos para relatar un solo día de la vida de Jesús. Nada que ver con lo que nos relata Mateo, que se toma un tiempo para hablar, fulano engendró a Mengano y Mengano a Perengano, y ahí toda la historia. Marcos va directamente al grano. Juan el Bautista predica, él se bautiza y comienza su ministerio, la acción. Los romanos se distinguían por ser personas ágiles, rápidas. Todo el imperio romano eran personas de negocios, eran personas donde comercializaban diferentes productos,
hicieron carreteras. Los romanos no solamente eran un ejército que tomaba otras ciudades y países, sino que trajo adelanto tecnológico y trajo un adelanto de carreteras. Como nunca se hicieron caminos por todos lados. Eran personas rápidas, ágiles. Y Marcos pone su evangelio para ese tipo de personas. Entonces, que sea una persona de una lectura completamente ágil. Yo no sé si me hago entender, hasta hay gente acá, me posesiono y empiezo a enseñar esto. Mire, le quiero mostrar un detalle en el Evangelio según Marcos, o según San Marcos, como siempre decimos, pero eliminemos el San, al menos yo lo he eliminado de mí. Marcos utiliza una palabrita que si hoy cualquiera de nosotros tuviéramos que rendir un examen en la escuela secundaria y mucho más en una universidad al respecto de dar una clase, nos bocharían a todos. Y es la letra I. La letra I. Y usted dice, ¿y cuál es la diferencia? Tiene mucha diferencia. Mire, si usted me acompaña, le voy a mostrar algo que se encuentra capítulo, vamos a decir así, el capítulo 1, primero, vamos a leer el capítulo primero, unos versículos. Primero de Marcos. Al principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí es la anunciación, el preludio para comenzar Marcos el Evangelio. Y el versículo 4 comienza, Juan bautizaba en el desierto. Pone algo conciso, corto. No dice de quién era hijo, quién era su padre, quién era su madre. No dice por qué estaba en el desierto. No dice que estaba vestido de pelo de camello. O sea, no dice nada que Mateo dice y Lucas dice. Marcos obvia todo eso, lo pasa por encima. Y en una oración de 5 palabras dice, bautizaba a Juan en el desierto, punto. Tiene un poder de síntesis impresionante. Usted va a encontrar que Lucas dice, porque había un sacerdote llamado Zacarías, que era grande, no tenía hijo, con su esposa Elizabeth, ambos eran estériles, no habían tenido hijos. Y un día usted encuentra a Lucas haciendo un detalle minucioso de la vida de Juan el Bautista. Pero Marcos no, Marcos va a los papeles y dice, bautizaba a Juan en el desierto, punto. O sea, era expeditivo, era directo. Pero mire un detalle que se lo quiero regalar para aquellos que observamos mucho las Escrituras. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Fíjate cuántas I. Esta palabra I se llama conector. La letra I se llama conector. ¿Qué es un conector? Es una letra que si usted la pone y dice I, por ejemplo, voy a hacer una oración que no tiene nada que ver con las Escrituras. Por ejemplo, estaba Agustín y Facundo en el negocio de enfrente. O sea, se utiliza que hay un sujeto que es Agustín y otro sujeto que es Facundo y Alejandra y etcétera, etcétera. Y estaban comprando y luego se fueron. Y, o sea, el I demarca que hay una acción, antecede a una acción. Juan y Pedro subían al templo a orar y va a contar algo. Había una persona que estaba mendigando y era paralítico y tomándole la mano lo levantaron. O sea, la palabra, la letra I, que se llama conector de ideas,
lo que está haciendo es relatar acción. Se dice que el Evangelio de Marcos tiene más de 1330 I. Se lo regalo. La letra I nunca está puesta en los Evangelios como en el libro de Marcos. Porque en Marcos es I. Iba, sanó, se levantó, I. Fue a un lugar, I. Le dijo, I. Sanó, I. Predicó, I. Se fue a la otra ciudad, I. Continuamente acción. Se lo puedo mostrar, mire, el versículo 7, por ejemplo. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de saltar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció con aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mire, usted va a leer todo el libro de Marcos y acción. Fue un evangelio, se ríen acá en el auditorio. El evangelio, si un profesor de gramática le toma una lección a Marcos, lo bocha. Si nosotros tuviéramos que rendir un examen con todas estas sí, nos llevamos todas hasta marzo. Ahora, ¿por qué Dios permite que el I esté en su palabra? Porque el libro de Marcos es para un tipo de persona rápida, que quiere acción, quiere saber sintéticamente qué es el Evangelio. Y Dios toma una persona como Marcos, lo llena con el Espíritu Santo, lo inspira y cuenta las Escrituras de una forma rápida. Podríamos decir hoy, y con todo respeto lo digo, que es un sistema como se utiliza hoy para dar mensajitos muy cortos, que pueden ser los reels, pueden ser otros que son las historias, que son muy cortitas, que duran unos 10 segundos. ¿Qué otra cosa puede ser? Los TikTok que se utilizan, que los TikTok son videos muy cortitos. O sea que el Evangelio de Marcos, podríamos decirle, con todo respeto, por supuesto lo digo, era el tiktokero de aquellos evangelistas. Utilizaba de forma rápida el Evangelio de Jesús para gente que no quería perder mucho tiempo. ¿De qué me vas a hablar? Te voy a hablar de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Bueno, Jesús empezó a predicar el Evangelio, se bautizó y después de bautizarse descendió el Espíritu Santo sobre paloma, fue llevado al desierto, fue tentado, liberó, echó fuera demonios, sanó, llamó pescadores, lo hizo su discípulo, entró a Jerusalén, anunció. O sea, en un rato te daba el Evangelio en una forma sintética y acción. Repito, dicen que hay aproximadamente 1330 I en el libro de Marcos. Esto es para señalar. Bien, los minutos van siguiendo. ¿Le interesa Marcos? Es maravilloso. ¿Qué sabemos de Marcos? Bueno, sabemos que es un evangelio que lo escribió de la boca del apóstol Pedro. Pero hay algunas cositas que queremos enseñar. Una es que el versículo central del libro de Marcos está en capítulo 10, versículo 45 de su libro, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. El Señor se muestra como siervo y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el versículo central del libro de Marcos. Marcos, a diferencia, como dije, de Mateo, es presentado no a los judíos, sino es presentado a los romanos. Este libro tiene la particularidad de que fue un evangelio que se dice fue la segunda prédica del apóstol Pedro. Algunos escritores y algunos padres de la iglesia
que acá tengo el nombre porque no es un nombre muy habitual. Uno se llamaba Papias, este padre de la iglesia del siglo III después de Cristo, escribe y dice que era tan poderoso lo que Dios había usado a Pedro con el Evangelio, que la gente se quedó con mucho deseo de escuchar nuevamente. Entonces Marcos toma nota de todo esto y deja plasmado las palabras de que Pedro había enseñado, la deja plasmada en su libro, inspirado por el Espíritu Santo. Es como volver a escuchar las historias de Jesús de boca de Pedro, pero en la pluma de este hombre de Dios como Marcos. Los minutos van pasando, espero que las personas que nos están siguiendo por las redes estén también contentos con esto. ¿Dónde encontramos de quién era también Marcos? Acompáñenme, Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos capítulo 12, lo vamos buscando ahí en la Biblia. Hechos 12, 12. Hay un relato que es que Pedro fue encarcelado después que el Señor fue muerto, resucitado y fue llevado al cielo. Acuérdense que Esteban fue el primer mártir. Lamentablemente muere Esteban y fue el primer mártir de la iglesia. Entonces, a esto los gobernantes se ven con el deseo de tomar a Pedro y también matarlo. Entonces lo encarcelan. Pero milagrosamente dice que Dios envía un ángel donde estaba preso el apóstol Pedro, sus cadenas son cortadas, las puertas de la cárcel se abren por sí solas y es liberado y bendecido. Y dice el versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, cuando quedó libre de la prisión, 12:12 de Hechos, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Quién era Marcos? Bueno, Marcos era hijo de una hermana en Cristo llamada María también. Y en su casa se reunía la iglesia. Esta es la referencia que tenemos de Juan Marcos. Amén. Amén. Entonces, habiendo considerado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el que escribió el Evangelio. O sea que donde aparece este joven Juan con sobrenombre Marcos es en el capítulo 12 del libro de Hechos. También, donde dice que era discípulo de Pedro. Bueno, acompáñeme, vamos a la epístola de Pedro epístola, capítulo 1. ¿Están saliendo bien la plataforma? ¿Está todo bien? Avísenme. Esta pantalla me parece que está un poquito corrida hacia mi izquierda. Ahí está. Bueno, no. O sí o no. Bueno. No es muy interesante, lo importante es que usted me escuche bien. Ahí está. ¿Está bien arriba? Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos haciendo todo esto porque está en vivo, pero también está siendo grabado para los hermanos que no pueden conectarse ahora porque están trabajando. Se torció nuevamente Ahí está. Bueno, ya se torció de arriba. Vamos a la epístola de Pedro. Pedro capítulo 5, versículo 13, ¿qué dice? Y la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí reconoce el apóstol Pedro que tenía un hijo espiritual llamado Marcos. Amén.
lo lee como yo. Esto está escrito en la versión Reina Valera. La iglesia, cuando escribe sus saludos finales, el apóstol Pedro, allí en el versículo 12, capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahí deja bien claro, el apóstol Pedro que tenía un hijo espiritual, no era hijo de él, que se llamaba Juan Marcos. ¿Dónde lo dice? En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vamos a avanzar un poquitito más, y también habla que en Hechos, capítulo 13, versículo 5. Vamos a Hechos, capítulo 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Hechos, capítulo 13, dice algo interesante. Capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tienen todos allí, chicos? Gente de aquí, ¿lo tienen? 13, 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Está hablando que el apóstol Pablo comenzó en el capítulo 13 el viaje misionero, el primer viaje misionero. Sabemos lo que estudiamos las Escrituras y sobre todo Hechos, de que Pablo realizó 2 viajes misioneros. Y en el primero salió con Bernabé. Bernabé era tío de Marcos. Y dice el versículo, como dije, el versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. O sea que Juan estuvo presente en todo el primer viaje misionero, nada más y nada menos que con el apóstol Pablo y con Bernabé. Fíjese que este escritor del Evangelio de Marcos no era una persona que era un improvisado y que había estado como de oídas, sino que había estado con el apóstol Pedro, que era su padre espiritual, había estado con su madre en Jerusalén, que era donde se reunía la iglesia, y vio los milagros más poderosos de Jesús, el testimonio de Jesús, porque su madre era una discípula ferviente del Señor. Y no solamente habiendo estado con Pedro, sino que después acompaña al apóstol Pablo con Bernabé en la apertura del Evangelio para todos los gentiles. Y pongan atención, para todos los gentiles, lo remarco, para todos los gentiles. Por eso que él se da cuenta que lo que se necesitaba era una escritura ágil, una escritura rápida para poder hablarle a los romanos, porque los romanos estaban en todo. Estaban no solamente en todo lo que se llamaba Roma, sino que en todas las ciudades como Grecia, Atenas y en toda, hasta Asia, los romanos habían abarcado absolutamente todo. Entonces, él escribe ese evangelio para ese tipo de personas. Por eso, como dije antes, que es bastante simpático, y hacía esto, porque una persona de acción. Entonces, ¿qué nos queda claro? Nos queda claro que Marcos, su madre era cristiana, discípula, su casa había albergado a la iglesia. Su madre dice que se supone que era una mujer adinerada, de buen nombre, sobrino de Bernabé, discípulo del apóstol Pablo, discípulo, hijo espiritual de Pedro. Comienza el primer viaje misionero, pero después, hasta aquí vamos a dejar esto, pero lo voy a leer el último versículo que se encuentra en el capítulo 15. Estamos en el capítulo 13, vamos al capítulo 15. ¿Y qué dice el capítulo 15? Capítulo 15 del 37 al 39. Algo ocurrió en el ministerio apostólico que llevaban a cabo Pablo y Bernabé.
Dice el versículo 37, y Bernabé ahí comienzan a planificar el segundo viaje misionero, o sea, recorrer todas las iglesias de Asia, de Roma, de Grecia, todos los lugares donde habían predicado Pablo y Bernabé, empiezan a planear el segundo viaje misionero que les llevó algunos años. Pero dice el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este versículo deja entrever, y muchos escritores y comentadores de la Escritura dicen que algo ocurrió en la vida de Marcos. No sabemos si hubo un problema de pecado, si hubo un problema de desacuerdo, un problema de visión, un problema personal, no sabemos qué, pero él es como que abandona al equipo apostólico. Se sale del grupo y no sabemos bien, algunos tienen diferentes comentarios, pero Bernabé cree que es importante que aunque Juan Marcos les había abandonado, era muy bueno que ahora retomara ese trabajo nuevamente. Pero Pablo no lo vio así. Esto me hace ver que también los desacuerdos entre los seres humanos pueden ocurrir. Y aquí hay dos hombres, y nada más y nada menos, Pablo, ¿quién puede discutir que era un hombre espiritual y un hombre de Dios? ¿Quién puede discutir de la vida, de la seriedad, de la consagración, de lo que Dios hizo con Bernabé? Acuérdense que Pablo no era bien recibido por la iglesia y tampoco por los apóstoles. Quien lo lleva de la mano a Jerusalén es Bernabé, porque Bernabé era muy reconocido por Jacobo, el hermano del Señor, por Juan, por Pedro y por todos los apóstoles. Bernabé no era un improvisado. Bernabé le habían cambiado el nombre. Le habían puesto hijo de consolación. Era un hombre amoroso, un hombre de fe, un hombre cariñoso, un hombre con palabra poderosa en Dios. Pero Pablo y Bernabé en un momento tienen un desacuerdo y se rompe, lamentablemente, este trabajo apostólico que estaban llevando a cabo. Y en el versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo elige a Silas, otro hombre de Dios también, indiscutible, y se va al segundo viaje misionero, y Bernabé se va con Juan Marcos, que aparte era su sobrino. Ahora bien, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Pablo? ¿Se equivocó Bernabé? Bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, ¿qué le parece? Tengo la respuesta, pero sería bueno que usted lea un poquitito también las escrituras con nosotros. Esta es la clase número 4, estamos repasando lo que es el libro de Marcos. ¿Para qué? Para entender un poquitito más. Finalizo diciendo, ¿por qué 4 evangelios y no uno solo? Porque cada hombre, cada escritor le pone su impronta. Si bien está hablando de cosas ciertas y ciertísimas, cada hombre le pone su impronta y va dirigido a una clase social y a una clase de cultura diferente. El apóstol Mateo le habla a los judíos, Marcos les habla a los romanos, Lucas les habla a los griegos y el apóstol Juan le habla a la iglesia universal. Porque Dios, cuando te quiere hablar, utiliza todos los medios. Nadie queda afuera, ni el que está arriba, ni el que está en el extracto medio, ni el que está abajo. Dios
ama a todos por igual y nos da una palabra comprensible a todos para que todos entendamos. Nadie está fuera del amor de Dios, absolutamente. Dios le habló a los griegos, Dios le habló a los romanos, Dios le habló a los judíos y hoy, querido amigo, nos habla a nosotros y a través de este medio, humildemente, desde esta plataforma, te estamos hablando a vos. Será entonces hasta la próxima semana, el próximo jueves para nosotros, o la próxima vez que tengas este material en nuestro canal. Suscríbete si querés hacerlo y si crees que esto es de interés, podés también participárselo y compartirlo con otros. Que Dios le bendiga a los hermanos del grupo y será hasta la próxima semana. Dios le bendiga muy grandemente.